Hola a todos, buenos días, ¿qué tal? Espero que todos estén bien. Gracias por conectarse a este espacio. Vamos a discutir un poco sobre desafíos y oportunidades de las empresas familiares. Este, es un placer tenerlos por acá. Solo vamos a agregar un par de personas más que están solicitando unirse de momento. Permítanme un segundito. Pues sí, como les decía, les agradezco mucho su tiempo. Empezamos ahorita ya a ver un poco de los retos, qué significa las empresas familiares, un poco de contexto de qué son y centrarnos más que todo en esos desafíos que estamos teniendo en Latinoamérica acerca de las empresas familiares. Antes que nada, bienvenidos y como el tema lo decía, son desafíos y oportunidades de las empresas familiares en Latinoamérica. Cómo superar los retos y garantizar la continuidad, que hoy por hoy es uno de los retos más grandes que existe a nivel de empresas familiares, es la continuidad. Al ser una empresa que se maneja meramente entre familias, esto conlleva un reto bastante grande en la parte de continuidad. Ah, Veamos un poco a detalle este tipo de empresas. Perdón. Su importancia a nivel latinoamericana es sumamente grande, representa entre el 75, en muchas ocasiones 55% de las empresas totales de un país. La supervivencia, ese es un tema del cual abordaremos un poco acá, que en muchas ocasiones llega a suceder que solo el 30% de estas empresas sobreviven en el tiempo. Y es por eso un poco la temática de hoy. Y si pueden ver ustedes también, en los rankings es como en México una de las empresas que cuenta con las empresas más grandes familiares que existe ahorita en Latinoamérica. Ahora, entrando un poco al contexto, ¿qué es una empresa familiar? Estas se definen en concepto por aquellas empresas que son manejadas por un grupo o grupos de familias, cuando representan más del 51% de las acciones con las que se constituye una empresa. Se ejerce sobre ella una intención de continuidad. Quiere decir que se pretende que las futuras generaciones sigan manejando estas empresas para que éstas puedan llegar a perdurar en el tiempo. Como les decía, pueden ser una o varias familias las que están adentro de este grupo de empresas. Pueden ser incluso hasta varias marcas, pero sigue siendo la misma empresa familiar la que dirige toda la operación. Y esto es lo que permite hacer flexibilidad de poner diferentes marcas, pero siempre va a ser la misma familia lo que dirige, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y por último, su base como tal es la familia y esto es lo que conlleva a un punto muy diferente en su trato. No es un trato meramente empresarial, como se va a desarrollar, sino que también conlleva la parte de la relación emocional de la familia. Como pueden ver, la evolución de una empresa familiar es de la siguiente manera. En su primera parte es el crecimiento, que es la fundación como tal. La persona que tiene la idea, que empieza a desarrollarla, que empieza a crecer. Su segunda etapa, que es a donde ya empieza la expansión y consolidación, es cuando ya esta marca empieza a generar, empieza a tener un eco en las personas. Y esto hace que se pueda generar o se pueda empezar a hacer negocios dentro o fuera de la zona donde se originó la empresa. En la tercera etapa, que es a donde muchas veces las empresas no perduran, es la etapa de la transición generacional.
¿Qué sucede? Normalmente se logra un trabajo entre empírico, prueba y error y un poco de nociones profesionales, pero a la hora de la sucesión, normalmente y lastimosamente, son por situaciones de enfermedad, por situaciones de que la persona que dirige, el fundador, ya no puede continuar y trata de pasárselo a una persona sin estar preparada a llevar la filosofía de la empresa y esto ocasiona que se generen un poco de situaciones problemáticas entre el sucesor y el fundador. La cuarta etapa, que es cuando se consolida todo y se vuelve la madurez y empieza a diversificarse esta empresa para poder abordar diferentes temas. Un poquito amarrado a un concepto de un libro bastante interesante es cómo se puede realizar esto sin perjudicar la filosofía. Entonces, la primera parte es entender que la cúspide de todo esto es la razón de ser. O sea, siempre se tiene que tener en una empresa familiar la idea del fundador, porque lo hizo, porque quiso hacerlo de esa manera para poder llevarlo. Luego viene la parte del cómo, que es la parte meramente estratégica. Es cómo se va a realizar la visión del fundador, cómo vamos a darle continuidad. Y el qué es la parte operativa, que vuelve los ojos hacia la producción como tal o el generador de ingresos. Ahora, ¿por qué se aborda esta parte en el esquema de la empresa familiar y en todas las empresas en general? Porque siempre es necesario tener claro el por qué. El por qué es ese factor que nos va a ayudar a movilizar, que nos va a ayudar a encontrar aquello que nos hace diferente. Es el ADN de la empresa. Aunque surjan en el medio competidores que asemejen nuestro qué y nuestro cómo, difícilmente podrán realizar nuestro por qué. Y eso es lo que hace el fundador en las empresas familiares. Esa es la idea que él tuvo, transformada a ahora una gran, mediana, pequeña empresa, pero siempre con el objetivo de crecer. Entrando ya de lleno a la parte de los desafíos, que es la parte medular de lo que es la temática de hoy, podemos encontrar que uno de los desafíos más grandes que se tienen en empresas familiares es la parte de falta de profesionalización. ¿Y esto a qué se refiere? Diferentes roles en la familia que se hacen por costumbre y no tener como la normativa de decir, mira, vos vas a ser el encargado de finanzas, vos vas a ser el de marketing, yo me voy a encargar de la dirección general de la empresa y esa maquinaria empieza a funcionar cada quien con sus responsabilidades y sus métricas. Normalmente entre padres e hijos hacen todo, toman las decisiones de todo y por ende también se echan las culpas de todo. Entonces eso hace el conflicto de la empresa familiar un poco más grande. La parte primordial es tener una estructura eh, organizativa fuerte, a manera de decir, o sea, aquí vamos a dividirnos nuestro trabajo, cada quien es profesional en su área y abordarlo de la mejor manera. Así hay alguien que se encarga meramente de estrategia y de dirección de la empresa, hay otro que se encarga de llevar aparte las cosas de las finanzas, hay otro que se encarga de marketing, hay otro que se encarga de la producción, pero siempre respetando el puesto que cada uno tiene y el nivel de decisión que cada uno tiene dentro de la empresa. Ahora, una estrategia para solventar esto es la creación de comités. Estos comités están compuestos evidentemente por la familia, pero generan la toma de decisiones homologadas y eso evita los roces entre hermanos. Hay muchas historias, por lo menos, que por una toma de decisiones los dos hermanos no se hablan y eso entrampa el movimiento de la familia. Entonces es necesario hoy por hoy poder generar este movimiento de comités, de organigrama y todo para tener una empresa muy organizada y evitar este tipo de problemas. Luego vamos a la gestión del talento y el liderazgo intergeneracional. Y esta parte conlleva retos de la sucesión generacional. Es un mecanismo para tener organizado cómo se va a hacer la incorporación de nuevos talentos. Si del núcleo familiar no existe nadie que pueda abordar esa puesto o esa área, es necesaria la incorporación de un externo. Entonces vienen nuestros comités, como ya lo habíamos hablado anteriormente, y ejecutan ya
la parte decisiva. Vamos a contratar a alguien de afuera bajo este concepto, bajo estos lineamientos, y eso permite mantener ese balance de decir, o sea, sí necesitamos hacer las cosas, y no solo por ser familia vamos a poner a alguien que no pueda desarrollarlo, sino que lo que interesa al grupo familiar es el desarrollo como tal de la empresa. La incorporación o en la búsqueda de que el talento se mejore también ayuda en una parte a la innovación. Y eso lo vamos a ver con un par de ejemplos que traigo más adelante, en los cuales la innovación se vuelve la parte medular de el cambio generacional y esto conlleva a la expansión de la empresa. Por otra parte, como lo he venido mencionando, una parte que se tiene que trabajar mucho desde acá, desde la formación de talento en una empresa familiar, es la formación de sucesores, es la formación de los líderes que van a dar continuidad a la idea original. Y esto conlleva también generar varios mecanismos, generar varias alternativas para buscar al mejor sucesor en el momento en que el fundador decida dejar la dirección de la empresa. La planificación de la sucesión, como decía, también es un desafío porque es una parte como más sensible. ¿En qué momento el fundador tiene que dejar la empresa y cedérsela al sucesor? Y esto lo podemos ver reflejado en muchos ejemplos. La historia como tal de dueños de hoteles que han tenido este problema, que pues toca dejarse a un hijo que no está tan preparado, pero el que está cansado, está enfermo, y toca hacer esa sucesión, un momento de crisis en esta cadena de hoteles, y es por eso, porque no había una sucesión clara, no estaba preparado quien lo iba a recibir y tomó posesión de una manera rápida, generando mucho conflicto en la empresa y tener que volver a hacer todos los movimientos para equilibrar la empresa. Las claves para un plan de sucesión exitoso es, primero, formar a la persona. Existe una tradición en muchas empresas familiares que cuando un hijo o algún pariente se incorpora a la empresa, lo hacen pasar por todas las áreas de la empresa, como cualquier empleado. Digamos, comienza, hagamos un ejemplo, una gasolinera. Entonces es un dueño de una cadena de gasolineras y este pide a sus parientes que se incorporan empezar así en las bombas despachando combustible. Entonces, ¿por qué él así comenzó? Porque lo quiere hacer de esa manera, porque sus hijos tienen que aprender todo lo que a él le costó llevar el negocio familiar a ese nivel. Entonces, ¿cuál es el problema de esta parte? Y por eso me detengo también un poco en esta parte, es la necesidad de acelerar el proceso de crecimiento de la empresa. En el momento en que yo ponga a alguien a crecer desde la parte más básica de la empresa, lo que le estoy robando a mi empresa es tiempo de desarrollo y tiempo de innovación. En tal sentido que esta persona que empieza, puede ser el hijo del fundador, este, va a tener que atravesar 10 años de trabajo para poder llegar a un esquema de toma de decisiones. Cuando él llega al esquema de toma de decisiones, empieza a aprender toma de decisiones y por alguno u otro factor el fundador se retira de la organización, entonces esta persona en toma de decisiones, en dirección de empresa, tendrá un año o 2 años de estarlo haciendo. Entonces, el consejo principal a la toma de decisiones en cuestión de la introducción de alguien a la empresa familiar es llevarlo directamente a los puestos de liderazgo donde se necesita. Es decir, si digamos ya el hijo está en edad de poder trabajar y en el esquema está, mira, necesitamos que para poder ingresar a la empresa trabaje 2 años, 3 años en alguna empresa privada y después ya entres al círculo de la empresa, entonces al momento en que él llega, ya llegue a desarrollar puestos de liderazgo, puestos de toma de decisión y asesorado por el fundador. Esto permite que la persona se empape de la filosofía del fundador y poder desde ese momento, todo el tiempo que sea necesario, acompañar al fundador para poder transmitir a las futuras generaciones esa idea. Un problema constante en Latinoamérica es el manejo de las finanzas y el esquema de empresa familiar no se escapa de este problema. Muchas veces se ve a la empresa como el banco privado,
y este es el que paga todo, el que paga vehículos, el que paga viajes, el que paga estilo de vida desde la empresa. Y ese es un problema que siempre se tiene que manejar con guantes de seda. Una cosa son los gastos de la empresa y otra cosa son los gastos de los miembros de la familia. Y por eso siempre se aconseja que aunque la empresa sea familiar, cada quien reciba un sueldo. Eso delimita y enmarca la capacidad que nosotros podemos drenar de la empresa. Eh, Normalmente he estado transmitiendo un esquema que me gusta mucho y lo rescato porque es un esquema muy interesante, es decir, empresa rica, empresario pobre. Y no quiere decir que sea un empresario con limitantes, sino que lo que nos interesa es que la máquina llamada empresa sea mucho más grande, que me permita a mí seguir gozando de un sueldo. Y no por el contrario, un empresario millonario con una empresa pobre que poco a poco va destinada a cerrar y yo quedarme sin esa oportunidad de generar ingresos. El esquema familiar tiene que ser muy claro en decir que cada área tiene su sueldo y eso es lo que la persona va a recibir. Así evitamos gastos innecesarios o gastos descontrolados dentro de las finanzas de la empresa. Entre más sólida sea la empresa, mayor capacidad tendrá para financiamiento. Como les decía al inicio, no importa el tamaño de la empresa, sino que el esquema que ella tenga de empresa familiar y que permita dividir estas áreas. Entrando un poco a brecha tecnológica y de innovación, sucede mucho que en empresas familiares en ocasiones el fundador no es el que está más dispuesto a los cambios, sino que son sus hijos. Entonces, la incorporación de los sucesores y de las nuevas generaciones hace posible el manejo de innovaciones dentro de las empresas. Quizás el fundador no está muy de acuerdo en las cuestiones que requieren cambios, que cambios de sistema, que cambios de software, pero sus hijos, sus sucesores, se encargan de demostrar que sí es necesario para la salud de la empresa y se echan a andar. También existe hoy por hoy muchos círculos de empresas familiares muy grandes que se brinda la oportunidad a uno de los miembros de poder abrir spin-off de sus empresas, generar otras empresas apalancadas por la empresa original y estas permiten oxigenar, permiten llevar nuevas líneas de productos hacia el círculo familiar, pero son lideradas por un miembro del círculo familiar. Entonces ya no es de todo el grupo, sino que es un miembro del que se dedica a hacer este nuevo esquema de negocio y luego conectar. Y es por eso que se vuelve muy interesante el esquema de la innovación dentro de las empresas familiares. Otro tema muy importante, y lo discutía con un colega muy apreciado, es el uso de la inteligencia artificial dentro del esquema de las empresas. Al tener diferentes generaciones dentro de la empresa, pero con esa proximidad de ser familia, la escalabilidad de ideas de inteligencia artificial se vuelve un poco más flexible, de presentarlo, de generarlo y de llevarlo a cabo. La implementación y después, por ende, el avance que puedan tener estas empresas hacia el uso de las nuevas tecnologías. También podemos tener el esquema de redes sociales. Ahora, en este esquema hay que ser muy cuidadosos porque muchas empresas están abiertas hacia las redes, otras están un poco más cerradas, pero también es de definir qué tipo de red social quieren implementar. Hoy por hoy muchas empresas hacen sus publicaciones muy profesionales y detalladas en LinkedIn, que es una plataforma meramente empresarial. Otras se decantan por quizás un mercado más masivo y buscan redes más abiertas, como puede ser Instagram, TikTok, entre otras. Pero ese manejo de las redes, ese acercamiento entre la tecnología y mi producto, puede llevar incluso a salir del país a donde opera al entorno familiar, llevarlo a crecer fuera de sus horizontes. Y por última, otro desafío muy grande hoy por hoy, y en muchos casos lo he logrado ver, es la falta de procesos dentro de la empresa familiar. Y casi todo se hace por costumbre, porque así se hizo una vez, porque así se tomó la decisión la última vez. Esto lo que complica es que siempre y continuamente se tiene que estar consultando al círculo familiar qué se va a hacer en determinadas ocasiones. Al tener un sistema claro
y bien detallado en los procesos, es mucho más fácil al grupo familiar la toma de decisiones y no estar inmiscuidos tanto en la operatividad, que es lo que se busca también cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una consultoría, que buscamos hacer lo menos operativo al grupo de toma de decisiones, volviéndolo más estratégico. Entonces, el grupo familiar, muchas veces, como entre ellos se toman las decisiones, eso es lo que sucede. Veamos un poco cómo resolver esas cuestiones, cómo romper esas brechas, cómo evitar esos desafíos o sobrellevar esos desafíos con unas oportunidades. Acá les presento un poco de lo que es un esquema de una empresa familiar. Hoy por hoy este es el esquema que más se usa en decir cómo puedo constituir yo el organismo de toma de decisiones. Por primera parte, podemos ver acá la parte de lo que son las legislaciones del país y eso es una base de toda estructura. ¿Cómo me voy a salir yo de lo legal? Pues es imposible. Necesitamos trabajar siempre bajo el mismo marco legal. Luego viene el acta de constitución de la empresa y donde se define la gobernanza, se define qué cantidad accionaria por persona, se definen un par de estatutos ahí que definen a la empresa. Y ahorita estamos encerrados en dos áreas meramente legales, no tanto ya que se distinga de una familia. En cambio, cuando entramos a un protocolo de empresa familiar, acá ya es ese cambio, ya es esa distinción hacia lo que es la familia como tal. ¿Qué me permite esto? Al tener ya un protocolo establecido, yo sé hasta dónde puedo actuar y hasta dónde no puedo actuar dentro de la empresa como familia. Y con base a este protocolo, en ocasiones se ha visto la necesidad de tomar decisiones difíciles y separar a algún miembro de la familia de la empresa, porque no sigue lo que se definió dentro de su protocolo. El protocolo, al no ser un documento que se pueda como inscribir legalmente, es un documento más de honor entre la familia. Y es la misma familia la que le tiene que dar la validez. Y este es el mecanismo que las empresas familiares enmarcan para tomar decisiones dentro de sus familias. Luego está también la asamblea de accionistas, que es el mecanismo donde se toman decisiones referentes a la empresa. ¿Por qué lo pongo junto con el consejo familiar y parecen ser lo mismo? Es porque en ocasiones, como les decía, si la empresa familiar es dueña, por ejemplo, del 60% de la operación y otras personas el del 40%, acá en esta asamblea de accionistas es donde tienen que homologar las ideas. Si es meramente toda la familia, se puede llevar ya de una vez hacia el consejo familiar, que es la reunión de los miembros que tienen poder de decisión en la familia y generar ya este acuerdo, esta estrategia o este cambio desde una vista homologada por toda la familia. También a su par está el consejo administrativo y lo pongo un poco aparte porque este ya no es tanto que ver con toda la parte de la familia, sino que este es donde ya se involucran a veces actores externos que conllevan o generan aportes. Podemos hablar de asesores, podemos hablar de gerentes, podemos hablar de profesionales en algún tema que se quiera realizar dentro de la familia, se ve acá desde el Consejo de Administración. El del esquema más fuerte de familia es el que les muestro en el triángulo, pero es por eso. Entonces también definimos y establecemos los horizontes hasta donde se puede flexibilizar la toma de decisiones en la familia. Un poco de contexto y de historia de empresas familiares para que vean que son empresas que pueden y llegan a ser sumamente grandes. El caso de Bimbo. Bimbo es una empresa que se ha mantenido siempre dentro de un círculo familiar y con presencia ya en, si no mal recuerdo, hasta en Asia, que tuvieron mucho de lo que nosotros actualmente vemos. Existe la capacidad de dinero, empezamos a tener buenas operaciones, empezamos a tener buena liquidez, entonces empezamos a crecer, pero no se toma decisiones entre todos, no fue homologado, tuvo una subcrisis por ahí en esa parte de cuando se empezaron a expandir, que restó fuerza. Ahora, la solución fue profesionalizar todo su esquema, planificaciones estratégicas, cada quien en su área, profesionalizándola, haciéndola crecer, y esto hizo que veamos lo que hoy por hoy es esta mega empresa de Bimbo. Tenemos también el caso
de Alpina, una empresa colombiana, que hasta el 2006 siempre se mantuvo cerrada únicamente con miembros de la familia. Tuvieron sus problemas en la parte de sucesión y decidieron ingresar a otros actores para poderle dar mayor control, mayor expansión, y siempre se ha quedado mayormente dominada por la familia, pero ya no en totalidad. ¿Qué es lo que hicieron? Ya definir plenamente sus protocolos de empresa familiar, diversificar sus productos, y eso les ha permitido ser una de las reinas a nivel de Sudamérica en la cuestión del lácteo. También tenemos un ejemplo local de nuestro país, El Salvador, en el cual vemos cómo una familia ha logrado aumentar y mover su negocio, pero a maneras desorbitantes. El caso del Grupo Poma. Bueno, les pongo acá una pequeña reflexión. En la economía representa aproximadamente el 90% de las empresas, generando el 65% del empleo privado. Esas son en El Salvador. Ahora, el ejemplo es el de Grupo Poma. Grupo Poma ha logrado diversificarse desde 1919 en temas automotrices, en temas de desarrollo inmobiliario, de hotelería. Y, por acá les ponía el resumen. Y en grupos financieros. Entonces, ellos han logrado crecer dentro de la familia estas diferentes ramas, que como se lo mencionaba al inicio, son las que principalmente potencian todo el trabajo. Alguien, mira, yo tengo la oportunidad, creo que deberíamos de vender automóviles, y empezaron ya con la parte de Excel Automotriz. No, pero mira qué tal si empezamos a desarrollar la parte de inmobiliaria, Grupo Roble toma y empieza a mover todo eso, pero si se fijan, detrás está la misma familia. Manufactura industrial, que es el grupo Solaire, y por último el de finanzas, que ya es parte del grupo Autofácil. Entonces, esta familia ha logrado, desde 1919, venir creciendo su patrimonio, venir creciendo su operación, y, como es de imaginarse, tienen que tener un esquema de decisiones dentro del grupo familiar muy, muy establecido para evitar conflictos. Por mi parte, esto ha sido todo. Quedamos en este breve espacio de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta que podamos solventar dentro de lo que se refiere a empresas familiares. Adelante, Caleb. Hola vos. Bueno, súper bueno todo. Te quería preguntar, por ejemplo, previo a que se crean estas empresas familiares, obviamente me imagino que hay como una planificación del fundador, si en algún momento tenía en mente como hacer como esa, digamos, en el tiempo, que duraran en el tiempo, pero ¿cuáles creerías, como viendo los diferentes casos que hay a nivel mundial, pudieran ser como esas bases que uno puede establecer previo a que vengan las sucesiones, ¿verdad? Entonces, en este caso yo, por ejemplo, como fundador, y que yo digo, bueno, las siguientes generaciones pueden seguir lo que estoy haciendo o mejorarlo, como en el caso del grupo Poma, que, digamos, qué bases, sea estructurales o bases en conocimiento o en valores familiares, deberían de ser claves para esto. Hoy por hoy creo que una de las herramientas que no se ha desarrollado mucho, y creo, si no me recuerdo, en una conversación lo mirábamos contigo, es la parte de impulsar la toma de decisiones desde que son pequeños los hijos. O ya tener, si todavía no se tiene familia, como ese esquema de decir, "Va, cuando yo tenga mis hijos, quiero que hagan esto dentro de la empresa". ¿Por qué? Porque ellos empiezan a empaparse cuando empiezan a visitar a papá en aquel juego de que me lo voy a llevar a la empresa, empiezan a empaparse de todo lo que conlleva el negocio de papá. Entonces, él empieza a formar la visión en sus hijos, y no necesariamente puede que se queden en la empresa, puede que ellos funden y hagan su empresa por aparte, pero como fundador nosotros buscamos generar ese atractivo, que vea que que su familia no tiene un negocio chiquitito que sobrevive, sino que su familia trabaja en una empresa. Por esa parte del profesionalizarlo. Entonces, cuando vos ya mostrás todo profesionalmente cómo es, el acercamiento de las futuras generaciones se hace prácticamente por inercia, porque ellos quieren estar donde papá. Se habla mucho de que se trabaja un tiempo fuera. Y esto es por que vean un poco el esquema de cómo se trabajan en otras empresas para poder aportar un poco más de conocimiento. Entonces, ese es como un pequeño escrito que vos podés hacer y decir, va,
La primera etapa va a ser que ellos se empapen, llevarlos aunque sea una vez al mes a que vean cómo es la empresa, o si se puede todos los días, pues todos los días que vean cómo es la empresa, y de ser posible que cuando ya estén en la edad económicamente activa, puedan ellos trabajar 2 años fuera de la empresa familiar para que cuando ellos vean su empresa la traten con más respeto, con más amor, porque ya vienen de trabajar por fuera. Entonces, lo que sucede es que muchas veces cuando lo haces directamente, están bajo esa sombrita de que, pues sí, es la empresa familiar y aquí no me van a despedir, y aquí me tienen que dar dinero. Ese es lo que se hace, ¿va? Normalmente vos diagramas tu papel, tu libreta, cómo querés ir empapando a los que se vayan agregando, porque hablemos también, empresas familiares no es única y exclusivamente a los hijos, sino que se pueden ir incorporando hermanos. O sea, ven tu proyecto, ven que está creciendo como vos lo has hecho, y te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo quiero meterme ya de lleno con vos. Ahí también es el esquema, y eso sucede, pues, por ejemplo, Walt Disney, quien apoyó y quien hizo crecer como empresa fue el hermano de Walt Disney, no directamente Don Walt, sino que fue Roy quien hizo todo el esquema financiero y de operaciones para que Walt Disney fuera lo que hoy conocemos como tal. No sé si solventé tu pregunta o tenés alguna otra pregunta, Caleb. Sí, no, gracias vos. Ahí solventaste la pregunta. Chuchu. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Ok, les agradezco su tiempo. Este es uno de lo que empezamos a hacer ya a través de Magaña Consultoría Empresarial para ir acercando el concepto de empresas familiares. Vamos a ir sacando, si es posible, semanalmente un webinars como este para ir empapando a nuestros empresarios sobre las soluciones que tienen dentro de sus organizaciones que muchas veces no la ven. Si ustedes tienen algún tema o alguna sugerencia también de posibles temas, háganmelo llegar para poderlos ir desarrollando también dentro de este espacio de los webinars y como tal quedan siempre invitados al siguiente. Muchas gracias por su tiempo, jóvenes. Pasen un excelente día. Okay.